Hay momentos en los que la cámara captura algo más allá de lo visible, revelando misterios que desafían la ciencia y dejan incluso a los más escépticos sin palabras. Son fotos que registran presencias inexplicables, fenómenos extraños e incluso figuras de otros tiempos, desafiando todo lo que creemos saber sobre el mundo. Cada una de estas imágenes lleva una historia que pone la piel de gallina y nos hace pensar, ¿realmente lo sabemos todo? Y eso es lo que veremos en el vídeo de hoy. Pero antes, no olvides suscribirte y dejar tu like aquí en el canal. Imagina un mapa que desafía la lógica del tiempo y el conocimiento de su época. El mapa de Piri Reis, dibujado en 1513, parece casi una broma de la historia, ilustrando detalles de la costa de la Antártida de una manera que muchos considerarían imposible. Pero ¿cómo podría un mapa hecho por un almirante otomano describir con precisión una región que solo sería explorada siglos después? Es uno de esos misterios que nos ponen la piel de gallina, algo increíble que ni los estudiosos de la cartografía pueden explicar fácilmente. ¿Y qué decir de la precisión casi absurda en tiempos en los que ni siquiera existía la idea de un satélite espía? Algunos creen que Piri Reis pudo haber tenido acceso a conocimientos antiguos, tal vez incluso de civilizaciones desconocidas, lo cual resulta muy curioso, ¿verdad? ¿Cómo explicar tal precisión? ¿Sería un legado de una civilización avanzada o simplemente una coincidencia? Otros prefieren pensar que se guió por mapas que se perdieron a lo largo de los siglos, lo que solo añade más misterio a la situación. Al fin y al cabo, estamos hablando de un documento que, de manera misteriosa, mapea una costa helada e inhóspita, como un león en busca de respuestas sobre nuestra historia. El mapa de Piri Reis es, sin duda, uno de esos artefactos que provoca una extraña sensación de no sabía que esto existía. Imagínate mirando una foto antigua y, de repente, notar una figura al fondo que parece aterradoramente familiar, pero que no debería estar allí. En una imagen peculiar, la figura de Freddy Krueger, el famoso personaje de las películas de terror, parece estar presente, pero esta fotografía data de mucho antes de la aparición del personaje. ¿No es curioso cómo ciertas apariciones inexplicables nos hacen cuestionar la línea entre lo real y lo imaginario? Es como si las fronteras del tiempo se doblaran, creando brechas donde personajes ficticios invaden el mundo real. Da hasta escalofríos solo de pensarlo. Algunas teorías más místicas afirman que esta imagen podría ser una manifestación de energía negativa o un reflejo de los miedos humanos, algo casi sobrenatural que capta una vibración maligna. La construcción de la Torre Eiffel fue una obra que, para muchos, parecía imposible, casi un sueño imposible de metal y de ingeniería. Erigida entre 1887 y 1889, esta colosal estructura de hierro se destacó como el edificio más alto del mundo durante décadas. Imagina la escena. Trabajadores, aparentemente pequeños como hormigas, subiendo y moldeando cada pieza de metal que, juntas, crearían algo tan grandioso. La torre desafía cualquier límite de altura que la ingeniería de la época conocía, como un león en busca de la cima. ¿Cuántos podrían imaginar lo que París se convertiría con este gigante de hierro en su corazón? Curioso pensar que, al principio, a los parisinos no les gustaba nada la idea. Muchos críticos llamaron a la torre monstruosa e incluso inútil. ¿Quién diría que se convertiría en uno de los íconos más famosos del mundo? Nina Kuligina, una ama de casa rusa, sorprendió al mundo al demostrar lo que muchos creían ser un poder raro, la habilidad de mover objetos con la mente. Durante los años 1960, en plena Guerra Fría, científicos soviéticos realizaron experimentos con ella, intrigados por su capacidad de manipular pequeños objetos sin tocarlos. Imagínate ver una cuchara moviéndose lentamente sobre una mesa sin ninguna ayuda visible. ¿No da un escalofrío de curiosidad? Y aún más, ¿qué se esconde realmente detrás de estas habilidades? Es uno de esos misterios que parecen más increíbles con cada detalle. Algunos creen que Nina era una estafadora bien entrenada, otros dicen que sus habilidades fueron el resultado de intensos experimentos y pruebas que Rusia realizaba en secreto. Pero los relatos y vídeos de la época muestran algo muy curioso, dando lugar a teorías de que ella realmente dominaba un poder especial. ¿Será que todo era real? ¿O fue solo otra escenificación de los soviéticos en busca de ventajas psicológicas contra Occidente? Imagina una noche en Phoenix, Arizona, donde miles de personas levantaron la vista y vieron algo verdaderamente fuera de lo común. Luces en formación, flotando en el cielo, como una danza misteriosa de puntos luminosos.
Este evento, conocido como las luces de Fénix, ocurrió en 1997 y dejó a muchos habitantes perplejos, creando una ola de curiosidad e incluso miedo. Las luces formaban patrones que parecían deliberados, algo que, hasta hoy, intriga a investigadores y amantes de lo desconocido. Es increíble pensar en cuántos testigos vieron lo mismo y, aún así, el evento parece uno de esos misterios que nadie logra explicar completamente. Muchos intentaron desentrañar el enigma, algunos diciendo que eran bengalas militares, mientras otros juran que era una nave extraterrestre. De hecho, las luces se movían de una forma tan ordenada e intrigante que varios testigos relataron un sentimiento de calma y asombro, como si algo superior estuviera allí para comunicarse. Pero, ¿cómo podría haber ocurrido algo así sin que el gobierno diera una respuesta definitiva? Algunos llaman a esto fenómeno sin respuesta, pero la falta de explicaciones solo hace que el misterio sea aún más fascinante. Imagina llegar a un faro en una isla aislada y darte cuenta de que sus 3 guardianes simplemente desaparecieron, sin dejar rastro alguno. Eso fue exactamente lo que sucedió en las Islas Flannan en 1900, un misterio que deja incluso a los más escépticos con un escalofrío. Los fareros eran experimentados y dedicados, pero al investigar el lugar, otros marineros encontraron el faro vacío, con señales que sugerían que algo muy extraño había ocurrido. No se puede negar que la desaparición de estos hombres evoca una sensación de miedo y fascinación, como si las mismas aguas escondieran algún secreto sombrío. Algunos informes indicaron que puertas habían quedado abiertas y equipos estaban fuera de lugar, sugiriendo que quizá una ola gigantesca había arrastrado a los hombres. ¿Pero realmente explicaría eso todo? Otros creen en fuerzas sobrenaturales, como una maldición del mar o incluso un encuentro inesperado con algo desconocido. Este misterio parece atraernos hacia las profundidades, donde la razón se encuentra con lo incomprensible y no se puede ignorar el hecho de que, hasta hoy, nadie sabe lo que realmente sucedió. Es increíble pensar que 3 vidas pudieron haber desaparecido sin una sola señal clara. La historia de la desaparición de los fareros de las Islas Flannan es una de esas que despiertan el lado más curioso de cualquiera, como un no sabía que se queda marcado. ¿Será que el mar guarda más misterios de los que imaginamos, o fueron los mismos hombres quienes abrieron el camino hacia lo inexplicable? De cualquier forma, otros misterios del mundo natural siguen desafiando la lógica. Séptimo tema: criatura de la cueva en Ras Al Khaimah. Imagínate explorando una cueva desierta en Ras Al Khaimah, en los Emiratos Árabes Unidos, y al iluminar las sombras, encontrarte con algo que desafía la lógica. Durante la misión Apolo 14, algo inusual fue registrado en la superficie lunar: extrañas luces que parecían parpadear y flotar con un brillo suave. Estas luces dejaron intrigados incluso a los astronautas, como si la Luna estuviera revelando un misterio oculto. Después de todo, ¿qué podría causar un fenómeno tan curioso en un ambiente donde nada debería emitir luz? Los científicos han debatido esto durante décadas, y a pesar de todas las explicaciones, el origen de estas luces sigue siendo un enigma. Es increíble cómo lo desconocido se muestra incluso en los lugares más inhóspitos del universo. Las teorías varían desde reflejos de partículas cósmicas hasta descargas de energía lunar, pero ninguna de ellas es realmente concluyente. Algunas personas prefieren la idea de que podría haber algo más, tal vez una energía latente de la propia Luna, o quién sabe, señales de una presencia oculta. La Apolo 14 trajo más que datos científicos. Trajo una sensación de no sabía que esto podía suceder en el suelo lunar. Este evento dejó una marca de misterio en la exploración espacial, casi como un recordatorio de que hay mucho más por descubrir. Imagínate un objeto oscuro, vagando en nuestra órbita, que nadie sabe con certeza cómo llegó allí. El satélite Caballero Negro, como ha sido apodado, intriga a científicos y genera teorías conspirativas desde hace décadas. Algunos creen que es un artefacto alienígena, colocado allí para monitorear la Tierra. Otros, más escépticos, piensan que podría ser un pedazo de basura espacial o un antiguo satélite desactivado. Pero, ante un objeto que parece tan intencional, ¿no es extraño que tanto se pregunten qué es lo que realmente estamos viendo? Parece que la propia oscuridad del espacio alberga secretos que aún no logramos descifrar. Las teorías sobre el Caballero Negro van más allá de la imaginación. Algunos creen que ha estado allí durante miles de años, como una especie de centinela, un ojo de una civilización antigua que nos observa en silencio.
Hay quienes dicen que señales de radio han sido captadas de este misterioso satélite, lo que solo hace que la historia sea más intrigante. Durante la misión Apolo 17, los astronautas capturaron imágenes de formaciones rocosas en la superficie lunar que, para muchos, parecían pirámides. Es curioso pensar en cómo estructuras tan simétricas podrían surgir naturalmente en un ambiente tan inhóspito como la Luna. Estas rocas, con contornos precisos y ángulos agudos, pronto fueron objeto de teorías y especulaciones. Para algunos, estas formaciones podrían ser un indicio de una civilización alienígena antigua que, de alguna manera, dejó su huella en el suelo lunar. ¿No es impresionante imaginar lo que podrían significar estas pirámides lunares? Claro, hay quienes explican estas anomalías como simples coincidencias geológicas, resultado del impacto de meteoritos y la erosión espacial. Pero, seamos sinceros, ¿qué explica la sensación de que hay algo construido allí? En 1975, una iglesia en Norfolk, Inglaterra, se convirtió en el escenario de uno de los avistamientos más extraños de la época. En una noche tranquila, una figura blanca apareció en la nave de la iglesia, visible a simple vista y, por increíble que parezca, capturada en una fotografía. La imagen muestra una silueta casi etérea, con detalles vagos, pero lo suficiente como para provocar miedo y muchas preguntas. ¿Qué sería esa figura? ¿Una ilusión óptica o algo realmente sobrenatural? Muchos feligreses de la iglesia creen que se trata del espíritu de un antiguo parroquiano, que aún ronda el lugar como un guardián silencioso. Las teorías sobre esta aparición se multiplicaron rápidamente. Algunas personas creen que, por ser una construcción muy antigua, la iglesia podría retener memorias de sus antiguos feligreses, de modo que sus energías permanecen impregnadas en el lugar. Otros piensan que es solo una sombra mal interpretada, pero, seamos sinceros, es curioso y da escalofríos solo de pensarlo. Después de todo, una aparición en un lugar con tanta historia trae a la mente la pregunta: ¿qué más se esconde en las paredes de estas construcciones antiguas que han sido testigos de siglos de oraciones, secretos y promesas? En 1925, el barco SS Watertown navegaba tranquilamente por el océano cuando algo perturbador fue avistado en las aguas. Rostros comenzaron a aparecer en el mar junto a la embarcación, como si fueran reflejos, pero ningún tripulante podía explicar de dónde venían. Estos rostros parecían pertenecer a dos marineros que habían fallecido poco antes en un accidente a bordo. Las apariciones eran tan vívidas que, incluso después de limpiar la superficie, seguían apareciendo, intrigando y asustando a la tripulación. Es difícil no sentir escalofríos al imaginar una visión así en pleno océano. La historia se difundió, y la tripulación, en busca de pruebas, tomó fotografías que muestran claramente los rostros en el agua. Muchos creen que estas figuras eran las almas de los marineros que, de alguna manera, quedaron unidas al barco y al océano. Las teorías van desde fenómenos sobrenaturales hasta alucinaciones colectivas, pero ninguna explicación realmente satisfactoria ha surgido. En 1987, una historia intrigante surgió en un campo de aviación, donde testigos relataron ver a un piloto de la Segunda Guerra Mundial aún en su puesto, vagando por el lugar como si estuviera cumpliendo alguna misión inconclusa. Algunos trabajadores del campo decían escuchar pasos pesados e incluso sentir la presencia de alguien cerca, pero al mirar, no había nadie. En un caso particularmente curioso, se vio a una figura con uniforme antiguo caminando entre los hangares. Es increíble y, a la vez, aterrador imaginar que alguien del pasado podría estar allí, atrapado en una rutina que ya debería haber terminado. La identidad del piloto fantasma nunca fue confirmada, pero las historias sugieren que podría haber sido un aviador que perdió la vida en un accidente aéreo en las cercanías. El trágico día del asesinato de John F. Kennedy, una figura misteriosa fue vista entre la multitud, observando atentamente y, al parecer, registrando el momento con una cámara. Conocida como Señora Babushka debido al pañuelo que llevaba en la cabeza, se convirtió en una pieza clave de un enigma que hasta hoy desafía a investigadores y curiosos. Mientras el caos se desataba, esta mujer parecía calmada, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de suceder. ¿No es escalofriante pensar que, en uno de los momentos más documentados del siglo, todavía existan personajes misteriosos que escapan a las respuestas? Lo que más despierta curiosidad es que, a pesar de los numerosos llamados, la identidad de la señora Babushka nunca fue descubierta. Se cree que pudo haber registrado detalles valiosos del crimen, pero sus filmaciones y lo que ella presenció permanecen desconocidos.
El Palacio de Hampton Court, con su larga historia de reyes y tragedias, ha sido escenario de muchos sucesos extraños, pero nada comparado con lo que ocurrió en 2003. En una grabación de CCTV, una figura sombría aparece deambulando por los pasillos, con un manto que recuerda la vestimenta de siglos pasados. Cuando el equipo de seguridad revisó las imágenes, no lograron encontrar una explicación para esa presencia. Es increíble e incluso aterrador imaginar que uno de los palacios más antiguos de Inglaterra todavía guarda sus fantasmas, como si la historia se negara a irse. Este fantasma de Hampton Court, capturado en plena era moderna, reavivó el interés en los secretos ocultos de los edificios históricos. Algunos visitantes relatan una sensación de frío repentino o incluso susurros al pasar por los mismos pasillos, como si las paredes del palacio aún guardaran ecos del pasado. El incidente del Paso Dyatlov es uno de esos casos que parecen sacados de una historia de terror. En 1959, un grupo de alpinistas experimentados desapareció misteriosamente en las montañas Urales, en Rusia. Cuando sus cuerpos fueron encontrados, la escena era de puro horror. Las tiendas estaban rasgadas desde adentro, algunos de los alpinistas presentaban heridas internas inexplicables, mientras que otros estaban sin ropa adecuada para el frío extremo. Hasta hoy, las circunstancias en las que todo sucedió dejan perplejos a los investigadores, y la explicación parece estar más en el ámbito de lo increíble que de lo común. Las teorías sobre el incidente son numerosas, desde un ataque de fuerzas militares secretas hasta fenómenos naturales aún no comprendidos. Algunos sugieren que los alpinistas fueron víctimas de un arma secreta o de una presencia desconocida en la montaña. Hay quienes dicen que fueron atrapados por una avalancha, aunque las evidencias no encajan del todo en esta teoría. Es como si el propio entorno estuviera imbuido de algo maligno, un misterio que hasta hoy atrae a estudiosos, curiosos y a todos los que se atreven a investigar qué sucedió realmente en aquella noche helada. En una foto de playa tomada en la década de 1930, algo extraño llama la atención. Entre bañistas con ropa típica de la época, aparece un hombre con un estilo que desentona por completo. Lleva gafas de sol modernas, ropa que parece del futuro y sostiene una cámara muy avanzada para ese tiempo. Conocido como el viajero del tiempo de la playa, esta figura intrigante se ha convertido en un símbolo de los misterios que rodean el concepto de viaje temporal. ¿Quién sería él y cómo explicar su apariencia tan distinta? ¿No es increíble pensar que quizá alguien pudo haber roto la barrera del tiempo y, de forma discreta, haberse infiltrado en otra época? Algunos sugieren que la foto es solo una coincidencia y que la ropa del hombre podría ser simplemente un estilo peculiar para la época. El año era 1967, cuando una filmación en Bluff Creek, California, supuestamente capturó la imagen de una criatura alta y peluda caminando entre los árboles. Este registro, conocido como la filmación de Patterson-Gimlin, se convirtió en una de las evidencias más polémicas de que el legendario pie grande, o Sasquatch, realmente existe. La figura avistada parecía un cruce entre humano y animal, y la grabación dejó a muchas personas dudando sobre qué realmente había en los bosques. Es increíble pensar que, en una época tan moderna, algo tan extraño y misterioso pudiera existir tan cerca de la civilización. Desde entonces, la imagen de pie grande se ha difundido, y la criatura se ha convertido en un verdadero ícono de la cultura popular y de los misterios no resueltos. Algunos creen que es una especie de primate raro, mientras que otros prefieren la idea de que es un ser mítico, fruto de las leyendas indígenas. Imagina estar en una habitación oscura, donde un grupo de personas espera en silencio mientras un médium comienza a conducir una sesión espiritista. En 1920, Colin Evans dejó a sus espectadores boquiabiertos al levitar ante todos, supuestamente elevándose del suelo mientras los presentes observaban con una mezcla de miedo y fascinación. Una fotografía capturó el momento, mostrando a Evans suspendido en el aire, lo que para muchos fue una prueba de sus poderes sobrenaturales. Es realmente increíble, y un poco aterrador, pensar que el ser humano podría desafiar las leyes de la física de manera tan surrealista. Los escépticos, por supuesto, rápidamente sugirieron trucos y manipulaciones de imagen, pero los seguidores de Evans mantenían la firme creencia de que el fenómeno era auténtico. Creían que Evans poseía una conexión especial con el mundo espiritual, capaz de flotar bajo el control de fuerzas desconocidas. En 1911, mucho antes de que los aviones dominaran los cielos, surgió un avistamiento inexplicable, una aeronave no identificada cruzando el horizonte.
Los testigos describieron la visión de un dirigible extraño, sin banderas, emblemas o ninguna indicación de su origen. Era algo muy curioso y aterrador para la época, pues nadie sabía de dónde venía ni hacia dónde iba. ¿Cómo explicar una máquina voladora tan misteriosa en una época en que el concepto de volar aún era novedoso? Esta historia se convirtió en uno de esos casos que desafían los límites del conocimiento. Los relatos eran tan detallados que incluían la descripción de un extraño brillo proveniente de la nave, lo que llevó a algunas personas a especular sobre la posibilidad de tecnologías avanzadas, quizá incluso extraterrestres. Para otros, el dirigible fantasma podría haber sido un experimento secreto, tal vez relacionado con los primeros pasos en la carrera aérea. En la década de 1950, la familia Cooper tomó una foto que rápidamente se convertiría en uno de los mayores misterios fotográficos de la época. En la imagen, están todos reunidos en la sala de su casa, pero al fondo aparece algo perturbador, la figura de un cuerpo suspendido en el aire, como si estuviera cayendo. No se puede negar el escalofrío que provoca esta imagen, ya que la figura parece tan nítida que muchos creen que es un espíritu atrapado entre nosotros. Es una escena muy curiosa, que despierta ese miedo profundo de que tal vez existan cosas a nuestro alrededor que no podemos ver a simple vista. Los teóricos paranormales rápidamente señalaron la idea de un fantasma intruso, mientras que los escépticos creen que todo se trata de un error en la fotografía o una sobreexposición de imágenes. A principios del siglo XX, una serie de fotografías antiguas reveló algo inquietante. En varias de ellas, la misma niña aparece en diferentes lugares y momentos, siempre con la misma mirada sombría y expresión enigmática. La figura de la niña fantasma se convirtió en un misterio, ya que no hay explicación para su presencia repetida, especialmente en fotos tomadas por diferentes familias que, al parecer, nunca se conocieron. Es increíble y algo aterrador pensar que alguien, o algo, pudiera estar infiltrándose en los recuerdos ajenos, creando una sensación de inquietud que persiste hasta hoy. Algunos creen que estas fotos podrían haber sido manipuladas, pero, considerando la época, esa explicación parece poco probable. En varias pinturas y fotografías antiguas, algunos objetos que recuerdan increíblemente a smartphones aparecen en manos de figuras de otras épocas. Estos curiosos detalles han llamado la atención de muchos, y las teorías comenzaron a surgir. ¿Serían estos dispositivos realmente vestigios de viajes en el tiempo? ¿O solo un caso de nuestra imaginación llenando lo que no logramos entender completamente? Es increíble pensar que algo tan moderno pueda ser identificado en contextos tan distantes. Después de todo, ¿qué sostendrían en esa época que tuviera esa apariencia? Para algunos, esta semejanza es una prueba de que el concepto de tecnología tal vez sea más antiguo de lo que imaginamos. Otros creen que se trata simplemente de libros o pequeñas cajas, comunes en la época. En un bosque denso de Chile, una fotografía capturó algo que no se parece a nada que conozcamos. La imagen muestra a una criatura de cabeza grande, con ojos negros y profundos, que parece observar directamente a la cámara. No es todos los días que vemos algo así, y la fotografía rápidamente ganó fama, despertando la curiosidad de investigadores y generando una ola de especulaciones. Algunos creen que esta figura podría ser un ser extraterrestre, mientras que otros prefieren la teoría de que podría tratarse de una especie animal aún no identificada. Sea como sea, la criatura enigmática de Chile es uno de esos casos que nos dejan con miedo y una sensación de no sabía sobre lo que realmente habita en las sombras de los bosques. En la obra renacentista Madonna con San Juan, un detalle inusual desafía cualquier explicación tradicional. En el fondo del cielo, un objeto con forma de disco parece flotar y un hombre, junto a su perro, lo observa atentamente. Este ovni en la pintura es intrigante, ya que muchos se preguntan cómo algo así apareció en una obra de siglos atrás, mucho antes del concepto moderno de naves espaciales. Es realmente curioso e incluso desconcertante imaginar que un artista del Renacimiento pudiera haber capturado algo tan contemporáneo en su pintura. Después de todo, ¿qué vio, o creía que existía, para incluir esa forma en la obra? Algunos estudiosos creen que el objeto es una representación simbólica, quizás una alusión a lo divino o una metáfora celestial. En 1919, una fotografía grupal de un equipo de la Fuerza Aérea Británica capturó algo que nadie esperaba. Entre los rostros familiares aparece el semblante de Freddie Jackson, un mecánico que había fallecido trágicamente 2 días antes de que se tomara la foto. Al revelarse, la imagen sorprendió a todos, ya que Jackson aparece al fondo,
tan claro como si estuviera vivo. Es como si hubiera querido estar presente junto a sus compañeros. Da escalofrío solo pensar que alguien podría, incluso después de la muerte, seguir presente de una manera tan literal. Este caso sigue generando debates sobre lo que es posible en el mundo espiritual. En los archivos del Viejo Oeste surgió una imagen muy peculiar, una fotografía que muestra al famoso forajido Billy the Kid, pero en una situación nada típica. En lugar de sostener un revólver o participar en un duelo, aparece jugando croquet, con una expresión relajada y despreocupada. Para quienes conocen la leyenda de Billy the Kid, este registro es una verdadera curiosidad. Al fin y al cabo, ¿cómo imaginar a uno de los pistoleros más temidos de la época en un escenario tan común y pacífico? Es uno de esos momentos que nos hace reconsiderar al personaje histórico y nos cuestiona si realmente sabemos quién era. Esta fotografía es polémica porque, durante mucho tiempo, la imagen de Billy the Kid ha estado asociada al lado oscuro y violento del oeste americano. En una foto de 1941, tomada en la inauguración de un puente en Canadá, aparece un hombre con un estilo bastante peculiar para la época, gafas de sol modernas, una camiseta estampada y un look que recuerda a un hipster del siglo XXI. Rodeado de personas vestidas con atuendos típicos de los años 40, parece desentonar por completo, lo que llevó a muchos a preguntarse si sería un viajero del tiempo que, de alguna manera, terminó allí. Es curioso e intrigante pensar que alguien pudiera atravesar décadas y, accidentalmente, quedar registrado en una fotografía de otra era. La imagen alimentó teorías en toda Internet, con algunos creyendo que la prueba de los viajes temporales está ahí, justo delante de nuestros ojos. En 1964, una fotografía tomada por un padre en Solway Firth, Inglaterra, capturó lo que parece ser una figura extraña en el fondo, detrás de su hija. En la imagen, una figura con una silueta que recuerda a la de un astronauta aparece de pie, aparentemente de forma espontánea, como si hubiera surgido de la nada. Lo curioso es que el padre asegura que, en el momento en que tomó la foto, no había nadie allí. El registro generó una mezcla de incredulidad y temor, dejando a todos preguntándose, ¿qué representa realmente esa figura fantasmal? Las explicaciones no tardaron en llegar, desde teorías de visita extraterrestre hasta fenómenos ópticos inexplicables. Para algunos, esta figura es una prueba de seres de otros mundos que, de alguna manera, logran manifestarse entre nosotros. Otros sugieren que la imagen podría ser el resultado de una superposición involuntaria o una distorsión en la lente. Aún así, la presencia del astronauta sigue siendo perturbadora y enigmática, como un recordatorio de que la verdad puede estar oculta en las sombras, donde menos la esperamos. Este extraño caso en Solway Firth nos hace pensar en cuántas apariciones inesperadas pueden surgir en las imágenes cotidianas. Y con esta última historia, los misterios que desafían la comprensión humana no hacen más que aumentar. No olvides suscribirte y dejar tu like aquí en el vídeo, y mira este otro vídeo que está en tu pantalla. Gracias por ver este vídeo, vamos hasta el final.